Esta es la cuarta vez que participo en este congreso y esta vez me toca también estar acá, de este lado del panel, y he recorrido en el transcurso de estos 4 congresos en el tiempo una lucha, y he estado cuando empezamos, los familiares a buscar justicia por la tragedia de Once, he estado cuando estábamos en pleno juicio, y hoy estoy después de una sentencia condenatoria, pero que nos obliga también a seguir luchando. Por ahí la causa y el camino que hemos recorrido los familiares no tiene sentido que lo cuente, porque es lo que contó Gabriel con La Plata, lo que contó José con Cromañón. Creo sí que me iba anotando algunos puntos que digo, wow, cada vez uno se convence más de que cuando estamos hablando de corrupción hay tantos intereses que se tocan y están del otro lado, y a los que los ciudadanos comunes, a los ciudadanos de a pie, a los que estaban en su casa preparándose el desayuno, a los que mandan a sus hijos a laburar o a entretenerse, ni se nos ocurre pensar. Uno naturalmente cree que haciendo las cosas como corresponde, que haciendo las cosas bien, ya está, nada malo me va a pasar. Esto que decía José, de poner la responsabilidad después en las víctimas, y si les pasó porque en el caso del tren, porque iban a trabajar, pero también porque iban en el primer vagón, porque el Sarmiento siempre fue así. Se ve que la gente que viajaba en el Sarmiento no se tenía algo en particular que si era víctima de una tragedia estaba como justificado. Los chicos de Cromañón estaban justificados, los de Time Warp están justificados porque tomaron la pastilla, los de la calle Salta, digamos, todo tiene una mirada que uno puede elegir ver, o puede elegir ampliar su mirada y mirar otra cosa. Una importante para la ciudadanía, y es importante porque es el ciudadano el que después le va a exigir a la justicia, y la verdad es que la justicia se va a quedar también con esta mirada que nosotros tengamos del tema. La tragedia de Once, automáticamente un maquinista loco, borracho, dormido, con sueño blanco. Eso fue lo que se salió a decir en el momento, lo que la gente repetía. Los mismos pasajeros del tren del Chapa 16 que salieron por sus propios medios, salían, y lo contaban esto en el juicio, salían a buscarlo al maquinista. Lo querían matar al maquinista porque era esto de pobres contra pobres, y que todo lo que pasaba era culpa o de los gremialistas del Sarmiento o de los maquinistas. Obviamente los responsables entienden que en el maquinista tenían un gran chivo expiatorio y dirigen allá su mirada. Los familiares entendíamos que tanta muerte no podía responder a una única causa. Nunca salimos a defender al maquinista, pero decíamos, no puede ser que un tipo, y por sentido común, aunque el maquinista hubiera sido un suicida, el sistema ferroviario no debería haberle permitido chocar el tren y que un vagón se monte sobre otro y que la gente muriera ahí atrapada. Que la empresa no tuviera ni siquiera un protocolo de emergencias y que no supieran ni siquiera cómo sacar la gente de adentro del tren. De las 52 víctimas, la gran mayoría muere porque no es rescatada a tiempo. Solo por el impacto mueren poco menos de la mitad, ahí entre ellos está Lucas, mi hijo, pero el resto ha tenido y ha esperado horas a que lo puedan sacar.
No había nadie que supiera cómo sacarlos. No tenían las herramientas, no había un ingeniero ferroviario que entendiera en la materia. Llegaron los bomberos de la Policía Federal, pero no sabían qué hacer. Entraban, miraban a la gente y salían y no volvían a entrar. Traían amoladoras para cortar los cerámicos y con eso querían cortar los fierros del tren. Entonces, la verdad es que cuando entendimos que había otras causas, que tenía que haber varias causas y que eso nos llevaba a varios responsables, empezamos a exigirle a la justicia esto: abrir la mirada, no quedarse con la foto del 22 de febrero de un tren que se convirtió en una trampa mortal para todos sus pasajeros, sino en mirar la película que permitió que se diera esa foto. Afortunadamente nos toca un fiscal, el fiscal Federico Delgado, y un juez, el doctor Claudio Bonadío, que empiezan una investigación abriendo la mirada. Y por primera vez la justicia penal mira para atrás. ¿Hasta dónde? Hasta 10 años, por lo de la prescripción, ¿no? Lo que hubiera sucedido 10 años antes ya había prescripto. Pero sí mira para atrás. ¿Qué fue lo que permitió que ese tren estuviera en esas condiciones? Y qué se había, y qué se sabe, digamos, cuál era la responsabilidad de cada uno. Ahí se imputan a secretarios de Estado, obviamente a los dueños de la empresa concesionaria, al maquinista y a varios gerentes y directores operativos de TVA, que era Transporte de Buenos Aires, quien tenía la concesión. Ahí podemos ver que había más de 800 denuncias de usuarios. La investigación permite saber que el Estado le giraba enormes cantidades de dinero a TVA para que hiciera el mantenimiento de los trenes y que TVA no ponía la plata ahí. ¿Dónde la ponía? En los bolsillos de Jaime, que en otra causa, Jaime, secretario de Transporte, que en otra causa reconoce ante la justicia en un juicio abreviado haber recibido coimas de Claudio Cirigliano, el de la empresa de los trenes. Mientras, digamos, el servicio del tren se iba deteriorando cada vez más durante años. No tenían la más mínima reparación ni mantenimiento. 5 días antes del 22 de febrero, el 17 de febrero, uno de los gerentes operativos informa que el Chapa 16 era un tren que estaba condenado a la inactividad. No lo iban a poder arreglar. No tenía compresores, elemento fundamental en el sistema de frenado, y como era verano, el proveedor de los compresores arreglados estaba de vacaciones, no volvían hasta marzo. Y por otro lado, el calor del mes de febrero, más la cantidad de pasajeros que se acumulaban en los horarios picos, sobreexigían a estos compresores que se iban rompiendo. Los japoneses, cuando crearon los trenes Toshibas, los diseñaron con un compresor por vagón. Sin embargo, los hermanos Cirigliano decidieron que podían salir a la vía los trenes con 6, 5, 4 o hasta 3 compresores. Esto obviamente alteraba la capacidad de frenado de las formaciones, que si se le junta a la falta de mantenimiento, a la cantidad de pasajeros que triplicaba la capacidad que tenía que llevar ese tren, a la inexperiencia del maquinista que estaba a bordo de ese tren, todo eso pone en clara evidencia que hubo siempre un desprecio por parte de los empresarios por la vida de quienes estaban siendo trasladados. Pero la realidad es que, más allá de que un empresario quiera ganar dinero,
Hay un Estado que tiene el poder de darle o de quitarle la concesión de ese transporte público. Y ahí, y en estos pequeños detalles, es donde creo que los ciudadanos comunes tenemos la obligación de aprender. Los trenes fueron privatizados, no fueron ni regalados ni vendidos, se privatizaron las concesiones de servicio, pero el tren siempre fue nuestro, siempre fue del Estado Nacional. Cuando un tren, cuando una estación, cuando una vía la vimos durante años deteriorarse, pensando que el que estaba perdiendo plata era Cirigliano porque el tren era de TVA, el tren siempre fue nuestro. Por eso cuando después de la tragedia restatizan, no restatizan nada, quitarán las concesiones, poder que tenían para hacerlo muchísimo antes de que se diera la tragedia. TVA había acumulado tantas multas que podían haberle rescindido el contrato de concesión muchos años antes. No se hizo porque se trataba de seguir con el circuito de plata. TVA pedía plata para hacer los vagones nuevos. El convenio decía que cuando un vagón se rompía, lo tenía que arreglar TVA. Y cuando un vagón se destruía de tal manera, había que hacerlo de nuevo, lo pagaba el Estado. ¿A quién se lo pagaba? La única empresa que los hacía de nuevo, que era Enfer, que era de Cirigliano, que era de los dueños de TVA, ellos mismos. Entonces un vagón lo dejaban, no le hacían mantenimiento. El vagón donde murió mi hijo tenía más de 2.100.000 kilómetros, cuando una reparación general se tenía que dar a los 750.000, es decir, el triple. Entonces, si lo arreglaban, tenía que arreglarlo TVA. Si lo dejaba destruirse, le decía al Estado que le dieran la plata. Entonces, TVA no arreglaba los trenes, dejaba que se destruyeran de manera tal de después justificar, pedir la reconstrucción, que obviamente también la pagábamos. Entonces la plata estuvo para evitar 11. Faltó las ganas, faltó la voluntad, faltó entender que la función pública no es para llenarse los bolsillos, faltó entender que el transporte público, en este caso el Sarmiento, era vital para todos los trabajadores del conurbano bonaerense de la zona oeste, que tenemos siempre la necesidad de recurrir a este único medio de transporte. No tenemos ningún colectivo que una Merlo con la capital federal, hay que tomarse unos cuantos. Y el tren siempre fue el medio más rápido, más económico, nunca el más seguro. Se viajó siempre con las puertas abiertas, se viajó siempre colgados de los estribos, se viajó con los pisos rotos que se veían pasar los durmientes, se incendiaban, se quedaban a mitad de camino y había que bajarse en las vías, y hay infinidad de accidentes por pisar el tercer riel, la gente se autoevacuaba en donde fuere. Digamos, esto de que se sostuvo en el tiempo también hacía que mucha gente dijera siempre fue así, y naturalizamos lo que está mal, y naturalizamos lo que son crímenes, y hasta a los mismos familiares les costaba entender que no era que habíamos tenido mala suerte, que no era que bueno, que siempre se viajó así y algún día iba a pasar. Ayer hablaba con uno de los familiares, me parece que con tus viejos, sí, porque es doloroso a veces, desde el lugar que nos toca, aprender y entender. Tratás de transmitirle a quien no le pasó, porque uno ve que siempre, más allá de la empatía, hay cierta reticencia a ponerse en los zapatos nuestros. Siempre está y de hecho te preguntan, ¿pensaste por qué a vos? ¿Y pensaste por qué a vos no? Digo, la pregunta es ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me iba a pasar? ¿Por qué a mí? Y bueno, porque me tocó. ¿Por qué no me iba a pasar?
Si tengo un organismo del Estado que tiene que controlar y no controla, si tengo un secretario de Transporte que se llena de plata y que tiene 25 causas en la justicia y sigue libre y sigue ocupando lugares, ¿por qué no me iba a pasar? Entonces, es difícil porque es cierto que todos tenemos problemas, todos tenemos un montón de cosas, digamos, todos tenemos un montón de preocupaciones y a veces sumar una que no es la propia, sumar las inundaciones, sumar Cromañón, 11, la explosión, yo como si no tuviera nada, yo para encima estar haciéndome problemas por Cromañón, por 11, por la calle Salta. Y la realidad es que Cromañón, 11, la calle Salta no son algo ajeno. No es algo que le pasó a otro. Es algo que nos pasa a todos. Y que no tiene que ver, así como lo decía José al principio, no tiene que ver con quién esté en este momento gestionando un gobierno, quién sea el juez, quién sea. Nos pasa como sociedad y como sociedad tenemos que exigir que las cosas empiecen a ser de otra manera. La lucha de José, la nuestra, hoy Jaime está preso, avanzamos con la investigación por Debido, por Simeonov, por todos aquellos que permitieron que se dieran las condiciones y la tragedia. Pero eso solo no alcanza. No alcanza solamente que avance la justicia y condene, porque que condene y se vuelvan a sus casas no alcanza. Que condene y que se vayan a la cárcel. Eso alcanza. Ellos y todos los que tengan que ir. Pero los ciudadanos tenemos que empezar a exigir desde otro lugar. ¿Por qué hoy Debido puede estar protegido por fueros? ¿Por qué cualquier diputado tiene que tener fueros? ¿Qué tienen de diferente a nosotros? Mayores responsabilidades, y cuando no las cumplen, bueno, les tendrá que caer todo el rigor de la ley. ¿Por qué prescriben las causas, como decía José? Un delito que es cometido por un funcionario público tiene que ser considerado como los de lesa humanidad y no prescribir. Y los familiares de Cromañón, junto con los de 11, junto con otras organizaciones, hemos lanzado campañas. Y la verdad es que uno igual siente que muchas veces la gente cree que nos está dando una mano. Y no es a nosotros a los que nos están dando una mano. Yo lo he dicho muchas veces, había otro camino para cualquiera de nosotros: quedarnos en casa, añorar lo que nos han quitado, llorar cuando estamos tristes y evitar muchísimas veces el dolor que implica ponerse de pie y salir a pelear, con la absoluta certeza de que sea el resultado que conseguimos. Cuando volvemos a casa no está Pedro, no está Lucas, no está tu hermana, no están los viejos de Gabriel. Entonces, la realidad es que si elegimos este camino es porque también entendimos que desde el dolor y desde la lucha podemos evitar o tratar de evitar otras tragedias. No es necesario aprender que el compromiso tiene que surgir por haber enterrado un hijo. No hay por qué esperar. Pero yo se lo decía a tu vieja ayer, cuando ella me decía, la gente a veces... Y yo en eso también creo que todos, y por eso invito a que todos pensemos. Yo muchas veces me pregunté, ¿dónde estaba yo cuando fue Cromañón? Y estaba en mi casa y lo miraba por la tele y lloraba y me daba una pena. Y tenía a mi hijo Lucas, que le encantaba Callejeros, y que si no fue ese día será porque no había tenido un mango, no sé. Y sin embargo, yo no sé por qué mecanismo de defensa pensaba, pobre, lo que les tocó. Jamás se me ocurrió a mí pensar que me podía tocar a mí.
Y no me siento que era una mala mina, que me importaba nada, que no, siempre sentí que tenía un compromiso, qué sé yo, cuando podía dar una mano a alguien se lo daba. Me tocó la tragedia y entendí que el compromiso tiene que ser mayor, que todos podemos creer que estamos haciendo todo lo posible, pero que siempre se puede hacer un poquitito más. Y que no es necesario que te toque para aprender, para entender. A todos nos pasa. Hay muchas veces que entiendo que otros y que nuestra lucha le da la oportunidad a otros de comprometerse con un país donde las tragedias evitables no ocurran desde otro lugar, sin la necesidad de pasar por el dolor que nos ha tocado a nosotros. Es importante también que rescatemos cada uno de los logros. En el 2012 no pasaba nada. En el 2012 nadie iba preso. En el 2012 viajábamos como ganados en los trenes y a nadie se le ocurría que iban a salir a comprar trenes chinos nuevos. Entonces, hoy tenemos 21 condenados, tenemos un ministro, exministro investigado por una causa por muertos y heridos, más allá de del resto de las causas por corrupción que impliquen meramente plata. Hoy tenemos la posibilidad de seguir avanzando en este camino, de no resignarnos con que nada cambia, con que es así, que ya está y que no hay nada para hacer. Es doloroso, como dice José, pensar a veces que no alcanza lo que uno hizo. Nosotros lo vimos también en 11, tuvimos la tragedia de Castelar. Hay que seguir. Hay que seguir, y cuando cada uno de los argentinos de bien entendamos que ni 11, ni Cromañón, ni La Plata, ni la calle Salta, ni Time Warp hoy son cosas que le pasan a otro y entendemos que nos pasan a todos, seguramente la justicia de la que tanto nos quejamos seguramente tenga que dar otro tipo de respuestas. Los legisladores tendrán que dar otro tipo de respuestas. Las leyes, quienes hacen las leyes, responden a los ciudadanos y somos los ciudadanos los que tenemos que salir a exigir que los códigos nos representen, exigir que cuando se condena después de un juicio que cuesta muchísimo llegar, vayan a la cárcel, apelen desde la cárcel, que las condenas de un funcionario no sean las de un delincuente común, porque no son delincuentes comunes. Porque no son delincuentes comunes. Cuando les quede grande, cuando no sepan qué hacer, que se vayan. Cada uno de los funcionarios elige el lugar donde está. A nosotros no nos dieron ninguna opción. Yo, aunque me canse de ser la mamá de Lucas, el muerto en el tren de 11 que dejaron 66 horas arriba del tren, no voy a poder dejar de serlo. Pero el diputado, el ministro, el gobernador, el intendente, que no tiene ganas de trabajar al servicio del bien común, que no tiene ganas de trabajar por la gente, que se dio cuenta que la política no era para llenarse de plata, que las responsabilidades son mayores a las de cualquier ciudadano y así debe responder ante la justicia. Cuando crean que les queda grande, que se vayan. Eso también es responsabilidad de todos nosotros. Nosotros damos los mandatos, no es que nos mandan. Nosotros damos, nosotros sacamos, nosotros exigimos. Para eso es necesario que estemos todos juntos. Así que nada, no más que invitarlos a que entre todos. Y creo que hoy, quienes están acá compartiendo estos paneles, juntos con los de ayer y los que vendrán después de este, es parte de iniciar este compromiso. No puede quedar acá, no puede quedar en fui al Congreso Antimafia, algo más. Y cuando uno piense que no puede hacer más nada, exíjase un poquito, porque siempre, siempre, siempre se puede un poquito más. Muchas gracias.